silencio y dejo que el aire tibio regara bien los sucesos. Ay, 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 ay. Regara bien los sucesos. Ay, 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 ay. Buenas tardes. Este es Contracorriente en el Aire, programa semanal de los jueves a las 4 de la tarde. Hoy tenemos para ustedes un invitado muy especial, compañero de otros espacios de análisis y de opinión como Cafeína y Ruta Crítica, este último todavía en plena vigencia en las redes sociales. Es el doctor Juan Pacimiño, historiador, analista político y económico, con numerosos artículos publicados en medios nacionales e internacionales y más de una decena de libros publicados. Bienvenido, Juan. Gracias, Omar. Gracias. La situación política, económica, social y humana en el país del centro del mundo no es nada fácil, como se dice comúnmente, y merece el análisis de un experto como nuestro invitado. Al contrario, esa situación es bastante complicada por los múltiples desaciertos que en apenas 2 años y medio de ejercicio gubernamental ha cometido un gobierno en el que se esperaba la continuidad de las exitosas políticas públicas de los 10 años transcurridos entre 2008 y 2017, que con los errores que es preciso reconocer, conformaron la década más progresista y exitosa en los últimos 100 años de la vida del país. Negarlo, como lo hace la ceguera nacional ante todo, y al parecer solo proimperialista y procapitalista, es inútil y es incluso tonto. Lo digo sin disculpas para nadie, porque la negativa a ver la realidad no es solo de las clases empresariales altas obligadas por primera vez a cumplir con sus obligaciones tributarias, lo cual no les impidió ganar dinero en abundancia, ¿no es cierto?, sino también de cierta clase media aspirante a trepar en la escala social y económica, que vio en el gobierno anterior un imaginativo e irracional peligro de que les quitaran lo que jamás tuvieron y que dudosamente pueden tener. Pero el arribismo es libre. Estábamos en democracia, cosa que hoy no solo es dudosa, sino en verdad inexistente. Las marchas de octubre y la represión desatada por el gobierno contra el pueblo mediante el uso de unas fuerzas armadas y policiales cuyo deber es defender a la ciudadanía son evidencia clara de que estamos en una especie de dictadura electoral cívico-militar represiva y bastante proimperialista, como lo demuestra el hecho del regreso de los marines norteamericanos a nuestras Islas Encantadas, hoy convertidas en portaaviones del imperio, según el mismo ministro Osvaldo Jarrín. Pero para ese análisis es que justamente hemos invitado a Juan Pacimiño. Bienvenido de nuevo, Juan. Y empecemos con una inquietud que aún tiene vigencia por la cercanía temporal de los hechos ocurridos, las marchas y protestas de octubre pasado. ¿Cuál es tu visión de esa situación, de esos acontecimientos y tu análisis de sus causas y consecuencias posibles ante la actitud demostrada por el gobierno? Omar, nuevamente mi agradecimiento por la entrevista a Hoja de Ruta y a los oyentes que siempre están atentos a todos estos espacios de voces alternativas, ya que en los medios normales, como comentábamos off record, los medios normales, los medios privados, los medios mercantiles, los medios empresariales, es muy difícil tener una visión alternativa a la oficial y a la que esos mismos medios y el grupo de élite económica, social y política del país son los que generan. Entonces, es bueno hablar de este asunto del levantamiento indígena y popular de octubre, porque fue la culminación y al mismo tiempo el inicio de las reacciones sociales. ¿Por qué la culminación? Porque en efecto, después de que desde 2017 se instaura el gobierno actual, el giro que dio en el campo económico, en el campo institucional, en el campo de las definiciones políticas, alteraron las esperanzas de la gran población nacional, que confiaba, si bien en un cambio de estilo y en la superación de una serie de límites del gobierno anterior, pero confiaba que se podía seguir adelante con la revolución ciudadana, y eso no ocurrió. Eso es precisamente lo que se liquidó con el giro gubernamental en todos estos órdenes que he señalado. Y entonces la acumulación pasiva de resistencias, porque antes de octubre todos decíamos, pero ¿qué pasa que la gente no reacciona? Había una resistencia alarmada. Había esa que resistencia, no se atrevía. Exacto, pasiva, hasta que el decreto 883, que suprime los subsidios a los combustibles y posibilita el alza de los combustibles,
es la gota que permite derramar el vaso de la explosión social. Entonces, en ese sentido, es la culminación de un proceso de resistencia pasiva y el inicio de la resistencia activa, del cuestionamiento y de la crítica activa de la sociedad a la política económica que sigue el gobierno. Cierto es que con el paso de los meses hasta hoy, el movimiento de octubre como que se ha desinflado. Sí. Al mismo tiempo, como que ha marcado, sin duda alguna, una ruta posible de nuevas reacciones sociales de igual contenido y de igual naturaleza expresiva, es decir, tomar las calles, tomar la ciudad y con ello volver una protesta que era antes pasiva, volverla activa. Es posible que eso ocurra, pero digo, por el momento se ve que está estancada esa posibilidad. Y eso es lo que me inquieta, porque ¿qué está pasando en el movimiento indígena? ¿Qué está pasando en el movimiento de los trabajadores? ¿No será que este El cuento movimiento del ciudadano diálogo, en general, el diálogo que propició el gobierno fue una trampa para meter a los indios, a los indígenas? creo que tiene que ver ¿cierto? también con eso, pero al mismo tiempo, ¿qué tipo de compromisos Ajá. están adquiriendo en esos diálogos? Sobre No todo las sabemos. dirigencias, ¿no? Las dirigencias ante todo, porque hay un contraste, ¿no? Cuando estaba el gobierno de Rafael Correa, estos mismos movimientos estuvieron, después de la ruptura con él, sumamente activos Sí. y cada vez más activos y más incluso virulentos. Y hoy, cuando se construye un modelo económico distinto, un modelo realmente neoliberal, realmente empresarial, Y realmente negativo para ellos. negativo para ellos y para la sociedad ecuatoriana, entonces se muestran como un movimiento más pasivo, un movimiento indígena y un movimiento obrero que no parece articular más fuerzas para una reclamación rotunda de la sociedad civil frente a la conducción del Estado. Entonces digo, eso me inquieta porque incluso desconocemos qué tipo de acuerdo están haciendo. Y el hecho de que luzcan candidaturas posibles como la de Leonidas Issa y de Jaime Vargas, Ajá. entonces eso también genera otro tipo de expectativa. ¿Es que el levantamiento fue un trampolín para estas candidaturas? ¿Fue o no así? Es una de las preguntas. O la otra, una vez cumplido el levantamiento indígena y popular, las candidaturas ya se afianzan como tales para con ese respaldo generado ir construyendo ahora sí su propio proyecto, político. de política y de presidencia. Pero ahí también van a tener que resolver porque la CONAIE y Pachacutic, digo, van a tener que resolver entre estos dos candidatos, si fueran ya candidatos eminentes. ¿Y tú Vargas e Issa. Issa, ¿tú crees, Jaime, perdón, Juan, tú crees que en un país que es, yo diría, solamente con una, digamos, con una comunidad indígena que no va más allá del 10%, no tenemos digamos, la incidencia indígena que tiene Bolivia, por ejemplo, Claro, que están cerca claro, del 70, 75%. Aquí la comunidad indígena no creo que vaya más allá de un 10 o 12%. ¿Tú crees que en esas condiciones un país pueda, mestizo y además bastante racista, como sabemos, aceptar un binomio como el de Issa Vargas? Va a ocasionar serias resistencias, sobre todo de ciertas capas medias, capas altas, que se mostraron efectivamente racistas y clasistas Claro. en la rebelión de octubre. Entonces va a ser difícil que una candidatura indígena cuaje como una candidatura de alternativa ciudadana. Van a tener que hacer alianzas con mestizos en ese sentido. Claro. Van a tener que hacerlo. Pero, y la alianza lógica para un movimiento indígena no es precisamente con la derecha de Nebot, Lazo, etcétera, no, diría yo. Claro, tienen que buscar otro tipo de alianza, pero al mismo tiempo la vieja dirigencia indígena ha manifestado frente a Issa particularmente, que si es que él hace un acuerdo con el correísmo, prácticamente le han dicho que será juzgado de traidor. Claro. Y Leonidas Issa se ha manifestado más bien no absolutamente crítico del correísmo, sino más bien ha tenido incluso posiciones objetivas, ¿sí? Bueno, sí, claro. cometieron errores, hicieron, sí, cierto es, era un gobierno autoritario, pero
Tampoco es que era culpa de él todo lo que está pasando, y además ahora el gobierno de Lenín Moreno es el que gobierna. Entonces ha hecho una serie de distinciones que como que permiten suavizar el lenguaje anticorreísta, pero la vieja dirigencia indígena, de lo que conozco, no quieren ni oír ni saber del correísmo, y con ello limitan la posibilidad de una alianza con una fuerza que de todas maneras tiene presencia nacional. Tiene presencia política en el país. De lo que yo sé, el volumen de fuerza electoral de Rafael Correa oscila entre un 27 los pesimistas y un 35 los optimistas. Un 20 a un 30%, pero es una fuerza. Pero con claro, todo ello ya es una fuerza a la que no se puede descuidar en cuanto a alianza. Y que es una fuerza de avanzada, es decir, progresista. Frente a esa fuerza, el resto es derecha. Claro, toda la derecha, esta izquierda o tradicional o cualquier otro término que se emplee, que está tan cerca, y queda fuera el correísmo, entonces está el correísmo tan extrema a la izquierda que se acerca al de la derecha. El correísmo es una especie de espacio de fuerza, Ajá, que todo el mundo quiere sacarle de la cancha, pero que está rodeando la cancha. pero que está, exactamente, sí. Está en los exteriores, pero se le quiere impedir que ingrese. Y eso plantea al mismo tiempo otro desafío para las fuerzas de izquierda, porque el Partido Socialista ha convocado a hacer un frente cívico, social, ciudadano, con la posibilidad de construir una alternativa. Pero su líder, Enrique Ayala, ha aclarado que esto sí no es con los correístas. Sí, que no es con el correísmo. Es el enemigo público número uno del correísmo. Ya lo habíamos comentado personalmente. Así me parece que esos son errores de concepción sobre lo que es la realidad política. ¿Por qué ha desatado tanto odio el correísmo, Juan, no solo en la extrema izquierda, pasiones, sino en la extrema derecha? Pasiones a favor y en contra, sí. Desató. Lo cual configura un líder, porque el líder es aquel al que se ama o se odia. Bueno, es el caudillo, ¿no? A Correa le amaban y le odiaban, pero al correísmo como movimiento, como expresión de un ciclo, sin duda alguna, hoy convergen prácticamente todos. Sí. Más o menos lo que pasó en el 2013. Claro. Todos contra Correa. Todos contra Correa. E incluso toda la izquierda tradicional, más Pachacuti, más Conaye, más el MPD, más todos contra Correa. Frente a eso. ¿Cuánto obtuvo ese sector aliado? Los Montecristi Vive, los Pachacuti, sí. 5% de la votación, sí. Todos coaligados. Casi pierden. Todos coaligados. Casi pierden la o sea, la 7 u 8 fuerzas me parece que son las que se coaligaron en un supuesto frente de izquierda. Entonces, el llamado actual que quiere excluir al correísmo es un llamado muy interesado del Partido Socialista. Es un llamado, yo diría, incluso típico, tradicional. Sí, es tradicional. El Partido Socialista ha obrado así ya desde hace mucho tiempo. Un pie en la izquierda y otro pie en la derecha. Bueno, si es que uno conoce bien la trayectoria del partido, no tiene menos que alarmarse de de algunos momentos y de antiguas convergencias, incluso con la derecha, por ejemplo, en los congresos. Pero de esto normalmente no se habla, no se dice. El Partido Socialista formó parte de la partidocracia del pasado, eso no hay duda, como jugaron los otros partidos de la izquierda tradicional. El partido de Correa, Alianza País, era un partido de nueva izquierda en el sentido histórico del término, no en el sentido ni peyorativo ni nada de eso. Eso no quita que las fuerzas de izquierda también tradicionales, del socialismo, el comunismo, han jugado un papel importante en la vida del país, pues desde que se fundaron son los abanderados del movimiento obrero y del movimiento indígena. Sí, son ellos los que organizan a la población. Ha sido labor de los pueblos. Los sindicatos son obra del Partido Comunista y del Partido Socialista, sin duda alguna también. Pero también cambian los tiempos y en los años 80 y 90, bajo banderas de reivindicación del socialismo, igual formaron parte de la clase política tradicional. Y eso no se puede dejar de desconocer cuando uno quiere hacer un análisis de tipo objetivo. Bueno, con todos esos límites, el correísmo también está golpeado, pues eso no hay duda. Y le ha golpeado, entre otras cosas, los casos de corrupción magnificados por la prensa o construidos por el ideario de la descorreización. Claro, las dos cosas se mezclan, pero ha sido seriamente golpeado. Y por una concepción, Juan, que a mí me parece
muy injusta y muy equivocada cuando se habla de la corrupción de Correa, porque la quieren centralizar en que es el presidente, el jefe de la banda. De ahí deriva. Sí, el jefe de la banda. Y yo me pregunto, y lo he preguntado a varios amigos con los que he hablado y que están un poco en esta onda de culpar a Correa de la corrupción de la izquierda. ¿Nosotros elegimos un presidente o un pesquisa para los corruptos? Claro, es decir, elegimos un tipo que gobernara el país y que hiciera un buen gobierno, un tipo que anduviera a la saga de todos sus ministros a ver cuál era el ladrón. Pero yo creo que eso no es así. Sí hay claras manifestaciones de lo que se ha denominado en América Latina el lawfare. Y sí hay claras manifestaciones, incluso con declaraciones de funcionarios públicos altos, de que se ajustaron figuras penales a hechos para que con ello poder encauzar a algunas personas para poderlos es incluir dentro del código. No quiero referirme a una persona específica, pero es increíble las declaraciones que hace una funcionaria de Estado, de una de las funciones más importantes del país, que dice que buscábamos cuál de estas figuras legales convenía. Ajá. Porque las otras que habíamos pensado permitían que caduque con el tiempo y hasta que nos encontramos con el cohecho, que es una figura que no prescribe. Adaptable, es decir, bueno, eso si es que le oye alguien a un estudiante de jurisprudencia, y yo estudié jurisprudencia también, que sé lo que estoy hablando, porque me formé en esa facultad. Entonces, es que uno oye esto a un estudiante de jurisprudencia, no puede decir no, reprobarlo o levantarle el grado, o expulsarle de la facultad, porque ya con esos criterios. Cierto, oye, Baltasar Garzón se muere. Pero sin embargo lo dijeron y así han logrado. Entonces, hay un lawfare de por medio, hay una judicialización de la política, hay una persecución arbitraria, dirigida y directa. Dirigida, directa, y destinada a la descorreización de la sociedad, pero el correísmo está allí también, está vivo. Pero está vivo y quién sabe qué proyecciones tenga, porque en todas las encuestas que se han hecho entre los candidatos presidenciales es increíble. El primero en ser votado en las encuestas es Rafael Correa. El Correa. Entonces, algo está pasando. El odiado nacional. El odiado nacional, algo está pasando. Juan, hacemos aquí un pequeño intervalo musical y quedamos en manos de César para que nos presente a José Alfredo Jiménez y, en mi opinión, tal vez la más bella canción ranchera dedicada. Bueno, parece que José Alfredo se dedicó a un montón de mujeres porque era algo mujeriego, pero parece que fue escrita para María Félix. Bueno. Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue para decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Qué lindo es lo bonito de la vida especial. Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé con ella. No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio con una reina.
los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Gracias, Edgar. Regresamos, pero antes a los oyentes y videntes también, porque creo que se transmite también por esa camarita que estamos presenciando allí. Hay un libro que les quiero recomendar. Es un libro, una especie de autobiografía de Edward Snowden, el hombre que le entregó a Julian Assange, junto con la chica toda la esta que primero era chico, Bradley Manning, después fue Chelsea Branning, ¿no? Rani. Le entregó los papeles que Julian Assange le entregó a ciertos periódicos como The Guardian y etcétera, otros, para que publicaran, y los publicaron en gran parte, digamos, comparado con lo que tienen en archivo, sí, se publicaba la mínima parte, y ya fue un escándalo para los Estados Unidos porque denunciaron sus crímenes de lesa humanidad, razón por la cual le obligaron al Ecuador, al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, a entregarlo prácticamente a los Estados Unidos, vía Inglaterra, ¿no es cierto? Este señor Edward Snowden, refugiado ahora en este momento en Moscú, porque no puede dejarse pescar por el FBI, escribió una especie de autobiografía en donde retrata o narra los años que pasó en la CIA. Fue empleado de la CIA, primero un empleado externo, contratista, después empleado interno, y después, cuando vio toda esa podredumbre, decidió hacer público lo que hizo público y refugiarse y escribir este libro que en parte es autobiográfico y en parte es un retrato de lo que es la CIA por dentro, ese monstruo por dentro. Voy a permitirme leer un corto párrafo porque viene muy a propósito de lo que pasó en las marchas de octubre, la represión contra los manifestantes, que es el pueblo ecuatoriano. Dice Snowden: también de repente te ves no solo con la licencia, sino además con la obligación de mentir, ocultar, encubrir y disimular. Eso crea una sensación de tribalismo que puede llevar a muchos a creer que su principal lealtad se la deben a la institución y no al imperio de la ley. Es decir, también nos pasa aquí, se pasó en las marchas de octubre, que las Fuerzas Armadas, la parte que participó y la policía, se creen con derecho a reprimir al pueblo porque han jurado lealtad al gobierno. Yo no creo que las Fuerzas Armadas juren lealtad a un gobierno. Yo creo que le juran lealtad a un pueblo, a una nación, a un país. Entonces tienen que defender esas instituciones y no al presidente de turno. ¿Qué opinas tú, Juan? En América Latina, las Fuerzas Armadas, en la época de Guerra Fría, fueron en definitiva un eslabón de la geoestrategia militar y represiva de los Estados Unidos en el continente. Obviamente. No hay duda, eso no es un insulto, ni mucho menos, no trata de insultar, eso es parte de lo que fue. El anticomunismo se convirtió en el eje definitorio de las Fuerzas Armadas y de las policías. Y el anticomunismo más rabioso y exagerado que llevó a los famosos regímenes terroristas del cono sur de América Latina, Chile, Argentina, Uruguay, sí, Paraguay con Stroessner, que ya venía de antes, Brasil desde el 64, etcétera. ¿Y cuál era el propósito? Liquidar al comunismo. O a lo que se creía que era el comunismo. Exactamente, porque una de las cosas que hizo la propaganda norteamericana fue acrecer, no digamos al enano, porque el comunismo era una fuerza importante socialista en el mundo, un partido que con los errores y con los crímenes inclusive que haya podido cometer, sacó a Rusia desde 1917 a 1950, un país de campesinos analfabetas, bastante ignorantes, y la convirtió en potencia mundial. Entonces, algo hizo el comunismo de positivo para ese pueblo. Pero además en América Latina, el comunismo se mezclaba con otras izquierdas.
incluida, por ejemplo, la izquierda cristiana y sectores Exacto. de La esta teología de la naturaleza, liberación, todo. inspirados ya no directamente solo por el marxismo o por el marxismo, sino por la interpretación popular de la Biblia. Claro. Y otra gente honestamente comprometida con la necesidad de una causa de cambio social. Bueno, a todos se les confundía como comunistas. Y entonces vinieron estos regímenes horrorosos de represión. Horrorosos. Entonces, en América Latina hemos pensado que las Fuerzas Armadas cambiaron después de esas dictaduras. No Hay es tan rasgos cierto. que están dando pistas que parece que no es así. Parece que estamos de Brasil retorno. y el Oh. propio presidente Bolsonaro, Ajá. exaltando a los militares, Es un exaltando a la fiel dictadura del Bolsonaro es un fiel 64, representante de esas fuerzas Bueno. represivas de hace 50 años. está expresando el criterio viejo de los conceptos de las Fuerzas Armadas antiguas. Exacto. Bolivia es sorprendente. Es sorprendente, Unas Fuerzas claro. Armadas que de repente también encuentran en el comunismo y en Evo Morales una especie de figura de la subversión y del De la terrorismo que se estaba instaurando, lo cual es una locura porque no ocurría nada de eso. Y como en los buenos tiempos de los buenos, entre comillas, tiempos de la Guerra Fría y de las dictaduras, el general Calimán sugiriéndole renunciar al presidente. Es decir, ¿qué es eso? Todo eso. Y en el Ecuador también, revivir, a propósito del levantamiento indígena y popular, revivir la teoría de la seguridad nacional para hablar de enemigos internos, típico lenguaje de esa teoría Típico que yo lenguaje la he castrense de estudiado. la época, sí. Los enemigos internos, los insurgentes Sediciosos, y sediciosos, vándalos, como le dicen ahora. pero esas dos palabras, insurgentes y sediciosos, y calificar con ello a la protesta social, A la protesta social. es muy peligroso, Es porque de ahí hay un criminalizarla. paso para la represión exclusivamente de esa protesta, Claro. sin ver quiénes son los causantes de la debacle económica y de la de pérdida de capacidades del Estado y de la pérdida de la institucionalidad. Entonces, claro, queda justificada la represión y no se ve, no se advierte el sistema como tal, que es el que está Que es el creando estas causante de toda la situaciones inconformidad de social. inconformidad social. Exacto. Y claro, finalmente, acudir a la represión absoluta sería grave, porque yo veo que sí es posible, como se está demostrando, por ejemplo, en Brasil, pese al levantamiento indígena, la resistencia, la represión ha sido tremendamente fuerte, y con ello la posibilidad de liquidar exactamente la resistencia ciudadana contra una dictadura, bueno, la han liquidado, no hay más remedio, está ahí en la situación. Entonces, eso puede reproducirse en toda América Latina. Exactamente. Lo cual obliga a repensar cuál es el papel de las Volvemos a Fuerzas acabar, Armadas en la a región tratar de acabar y la con el necesidad comunismo. de su propia reforma Ajá. de conceptos y su propia reforma frente a la sociedad. Yo recuerdo la filosofía y plan de acción del gobierno revolucionario y nacionalista de las Fuerzas Armadas, porque yo tengo un artículo escrito sobre eso. Y yo hice un análisis de la filosofía y del plan de desarrollo que la dictadura de Rodríguez Lara implementó para aquella época. Si es que uno lee la filosofía y plan de acción de las Fuerzas Armadas del año 72, suprimiendo de esa declaración todo lo que diga Fuerzas Armadas, casi uno puede decir este es un manifiesto comunista. Bueno, pues, Porque la filosofía y plan de acción de la época planteaba la superación del dominio oligárquico, la superación del capitalismo como sistema. parece un manifiesto Rechazaba el comunismo, eso sí es cierto, comunista. Sí, claro, claro. pero que hay que poner fuertes impuestos a los ricos y a estas capas que han eludido y evadido impuestos. Una nueva democracia institucional para el país en función de las grandes mayorías, etcétera, etcétera, etcétera. Cambio, Entonces, un cambio esa total. filosofía y plan de acción que inspiró al gobierno revolucionario y nacionalista de las Y Fuerzas de Velasco Armadas Alvarado en Perú. reflejan en mucho lo que a las Fuerzas Armadas ecuatorianas de la época había inspirado el gobierno de Juan Velasco Alvarado Ajá. y el socialismo peruano. Tal vez en los esa dos época únicos presidentes militares que en América escapaban Latina, a lo que ocurría en América exacto, Latina. en el que escapaban al modelo norteamericano. Así es. Pero entonces, esa filosofía que tenía esa, por llamarlo de alguna manera, esa ricura conceptual de cambio social, con el tiempo se perdieron. Con el tiempo se perdió. Y entonces ahora, ver revivir en algunos conceptos militares del presente las viejas teorías de la seguridad nacional,
Bueno, por lo menos hay que decir, regresen mejor a la filosofía y plan de acción del gobierno revolucionario y nacionalista de las Fuerzas Armadas, donde estaba más clara una posición social de futuro, de cambio, de reforma y de avance para la sociedad. En cierto sentido, una visión militar parecía a la visión eclesiástica que dejó el Concilio Vaticano II. Es Parecida. decir, dentro de lo militar se parecía a lo religioso en el sentido de la teología de la liberación, ¿no es cierto? Porque fueron como contemporáneas. Claro, los militares del 72, la Revolución Nacionalista de Guillermo Rodríguez Lara, en efecto pretendía una superación del régimen oligárquico. Eso es lo que hay que entenderlo históricamente. Que es lo que preconizaba la teología de la liberación. Y lo lograron bastante. bastante. Por eso es que ese gobierno más bien luce a progresista. Y por ello hay que regresar a ese tipo de filosofía en la institución militar. Sí, exacto. Que no a los conceptos de seguridad nacional, que en cambio el triunvirato que le siguió ya comenzó a tener. Ya comenzó a hacer eso, sí. Ya comenzó a tener. Y peor después de que el señor Bush, a partir del 11S, dictó al mundo entero, porque eso fue al mundo entero la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, pero claro, aplicable a todo mundo. el continente y para defender la nosotros. cosa más absurda. La idea. Y claro, ya que estamos hablando de esta parte de la historia, y la teología de la liberación, que también nace en los años 60 a raíz del Concilio Vaticano II del año 62, y sobre todo en la conferencia del episcopado, la segunda conferencia del episcopado latinoamericano de Medellín, 1968. Si uno lee los documentos. Medellín y Puebla. Y Medellín y Puebla. Y uno lee los documentos, es increíble cómo en esos documentos la Iglesia considera que hay, cambia la dimensión del pecado. El pecado ya no es individual, el pecado es social. El pecado es social. Y el capitalismo es un sistema de pecado. De pecado, claro. Y por consiguiente, es necesario superar ese sistema que induce al pecado. Y reconocen los documentos de Medellín la posibilidad que tienen los pueblos de la lucha armada. Eso es increíble. Eso es increíble. Eso es increíble. En una religión que yo recuerdo, yo estudié religión en mis primeros años de primaria, en lo que... Paz y amor. Sí, no, y no solamente eso. En el catecismo del padre Astete decía taxativamente, y lo recuerdo, lo tengo en la cabeza, que los enemigos a los cuales había que luchar, contra los cuales había que luchar, eran esas instituciones como la masonería y el comunismo. Claro, todavía perduraba. Claro. Sobre todo en tu Colombia, hasta bien entrado el siglo XX, seguía el debate conservadores liberales, pero claro, que aquí habíamos ya superado bastante. No, era pecado ser liberal. Claro. En mi época de niñez en Colombia, el Monseñor Miguel Ángel Builes, en su sermón de las 7 palabras del Jueves Santo, decía taxativamente por el micrófono de emisora Nuevo Mundo, me parece, el obispo de Santa Rosa de Osos, que no había que saludar a los liberales porque eran hijos de Satanás. Así es. Así era. Bueno, y no sé si no sean, me lo contaron, yo lo escuchaba. No sé si sea mismo, pero por ahí andaban. Bueno, aprovechemos, Juan, para el tema que en este punto, después de aconsejar el libro de Edward Snowden, vamos por ese lado, claro, que se llama Vigilancia Permanente, que es una radiografía de la CIA. Aprovechemos para el siguiente tema, que creo que es una de tus especialidades, el modelo económico. Vamos por allí, ¿para pero dónde va el referirme Ecuador? Al libro de Snowden. Ya. Porque Snowden, claro, lo que dice es, en definitiva, la CIA espía a todos por sobre la ley, incluso la ley norteamericana. No le interesa. Y espían bajo el supuesto de que a con sus ellos están haciendo, ciudadanos y a los del mundo. sus propios ciudadanos y a los del mundo. Bajo el supuesto de que están haciendo con ello la defensa de la seguridad nacional norteamericana. A nivel mundial. A nivel mundial les interesa la seguridad nacional norteamericana. Bueno, sobre esa visión, entonces, tienen ahora los medios tecnológicos más avanzados para hacer ese tipo de espionaje. Y Snowden y también Assange decía, por ejemplo, que antes en los sistemas de email, en todos estos que usábamos, habían los ¿cómo se llaman estos? No son logaritmos. Los algoritmos. Algoritmos. Los algoritmos, sí. Los algoritmos para detectar palabras claves, y entonces eso se grababa. Claro. Por ejemplo, si salía una palabra Estados Unidos, grababan eso. Trump. Pero comunismo real. Ahora graban todo, es lo que dicen. Todo. Graban todo. Entonces, por si acaso necesiten saber algo de Omar, entonces ponen Omar Ospina y les sale todo lo que puedes haber escrito. Todo lo que puede haber dicho o escrito. Me haces acordar de la señora fiscal general, ¿no? Del Ecuador,
que, claro, ella busquemos aquí en este mare magnum a ver si hay algo de lo que acusar a Rafael Correa. Exactamente. No, Eso es lo que entonces pasa. ahora está Claro, haciendo eso también Estados por ahí, Unidos ¿no? con el mundo. Busquémosle todo lo que se pueda para Es ver si es que se sentó mal en una silla para sacarle la foto. Sí, es buscar la aguja en el pajar. Pero esto me recuerda el libro de Philippe Agee, Ajá. Inside the Company, que cuenta cómo la CIA trabajó en el Ecuador para derrocar a Carlos Julio Arosemena, que fue presidente del Ecuador entre 1961 y 1963. Entonces, ahí en ese libro, Philippe Agee cuenta que la CIA penetraba en varias instituciones, el correo, y tenían un agente o unos agentes que abrían todas las cartas sospechosas para leerlas. Porque era posible, ¿te acuerdas que las cartas se Se pegaban abría. con goma? Se abría. Pero solo era calentar el sobre y Claro, la goma se despegaba. abría enseguida. Que tenían alguien también de contacto en los teléfonos. Ajá. Entonces las llamadas sospechosas las escuchaban y apuntaban, porque incluso el sistema de grabación, cuando podían, lo hacían. Tenían infiltrados el movimiento estudiantil, tenían infiltrados los periodistas, y por eso nombra a algunos Hay periodistas varios muy conocidos. de apellidos conocidos, Muy conocidos. pero mejor dejémoslo allí. Dejémoslo Pero allí. en efecto, ahí en ese libro se nombra infiltraciones en el movimiento obrero, se nombra infiltraciones en las instituciones públicas, como no solo teléfonos y correos, sino también los distintos ministerios. Así obraba la CIA en aquella época. Ahora Bueno, peor. ahora obra Ahora, a través de los con- propios instrumentos que tenemos, todas las celulares, armas computadoras, tecnológicas. satélites. Entonces, Oye, tienen el un famoso sistema GPS, especial. el famoso GPS en tu teléfono, Claro, les te dice localiza. dónde estás, cómo te mueves, para dónde vas. Sí, Es así. decir, yo no sé si hay salvación en el hecho de dejar el GPS, dejarlo en la casa sería la única posibilidad, o quitarle la pila al celular, Ay, sí, ¿qué- porque si qué- no qué te te siguen diré? a donde vayas. ¿Qué te diré? Pero entonces esos son los sistemas modernos y a través de los cuales controlan las reacciones sociales. Y por otro lado, las infiltraciones que siempre han tenido. El propio Philippe Agee dice que en una imprenta de Quito, y da el nombre, no quiero darlo tampoco, conozco bien Que del compren asunto, el libro. pero en esa imprenta que quedaba en la calle Vargas, Ajá. y un poco más arriba de Vargas y Esmeraldas, bueno, en esa imprenta se imprimían Ya sé cuál es. las hojas volantes del Partido Comunista llamando a la lucha armada y a destruir iglesias. Ajá. Y el Philippe Agee dice, eso hacíamos nosotros, la CIA, Claro, hacía esas cosas, claro. esas convocatorias. Imprimíamos Para- hojas volantes a nombre del Partido Comunista Para ensuciar para al con Partido eso, Comunista. entonces distribuir y seguir encendiendo el ánimo de que se nos Ensuciar viene a el los comunismo. movimientos sociales, Bueno, lo mismo que hacen hoy. Esa es una estrategia que hasta hoy perdura. Claro. Infiltrar los movimientos sociales para cometer actos violentos y con ello inculpar también al movimiento social en protesta. Eso me da paso, Juan, o me da oportunidad de una pregunta. ¿No te parece que en las protestas sociales, en las marchas de octubre, todos los desórdenes que supuestamente se ocasionaron, la quema de la Contraloría, destrozos, agresiones, ¿no te parece que pudieron ser infiltrados del mismo gobierno para causar esos desmanes y propiciar o justificar la represión policial? Difícil asegurarlo, Sí, pero no la se puede. posibilidad existe ¿Existe? desde que, como también tenemos nuestra propia historia, también cuando fui estudiante viví las situaciones. Por ejemplo, cuando estaba yo en la Universidad Central, me consta que desde lo que era el antiguo Centro Ecuatoriano Cultural Norteamericano, que es donde hoy queda la Facultad de Administración de la Universidad Central, en el redondel Sí, sí. de la Plaza América, desde allí los policías disparaban y lanzaban bombas. Claro. Y la gente no creía eso, porque decían, no, es un centro cultural, etcétera. Hasta que a algunos estudiantes se les ocurrió tomar las fotos permanentemente y mandar a los periódicos y ya no hubo más remedio. Claro. Ahí es cuando se clausura ese centro. Ah. Después de eso se clausuró porque era evidente que estaban usando como un sitio de ahí de ataque y represión. No nos interesa discutir si es que era justificado o no, simplemente que eso da cuenta de que la infiltración, este tipo de acciones ocultas, el rumor,
se usan porque son también elementos Son del herramientas. combate Son y herramientas de combate. la misma represión o de la desnaturalización de los movimientos De las sociales. protestas, claro. Entonces, no descarto que también eso haya Es la existido. criminalización. Pero todo ello de la sirve protesta. para criminalizar la protesta social Claro. y para degradarla, y como ha ocurrido en estas últimas semanas, para tratar de minimizarla y de atribuirle algo que en cambio libra de culpas al sistema, porque entonces resulta que los violentos eran los Toda manifestantes. la culpa son de Los violentos son ellos son los que se atacaron, justifica. y se olvidó todo el esquema, Exacto. podemos entrar a la economía, de la economía neoliberal La economía que se ha venido neoliberal. construyendo, Sí. y del decreto 883. Entonces se Exactamente. libra de culpas todas estas situaciones que son las causantes de la movilización nacional. Económica y de la protesta social. Hagamos un pequeño receso salsero, ¿qué te parece, Pues vamos Juan? por ahí. Y no sé si estamos listos con Decisiones de Rubén Blades. ¿Es esa? Ok. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. Ay, qué problema. En casa el novio ensaya qué va a decir, seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla viene. Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana, Ave María. Oye capo, decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El señor de la casa de alquiler, a pesar de que ya tiene mujer, ha decidido tener una aventura a lo Casanova y le ha propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada, que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para él ser su enamorado. La señora, que no es boba, se lo cuenta a su marido, y el bravo decide cómo no invitar al atrevido, y ella lo cita cual lo acordado. Y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado, y trae una flor que se encontró en el tendedero. Dígalo, love story. Dentro de casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero, con un bate de béisbol del extranjero, eso que dicen que Tony Armas, y suena el timbre, ring, ring, y no es el gran combo. Comienza la segunda del noveno. Decisiones, tápate cada día, tú verás, alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El borracho está convencido que a él el alcohol no le afectan los sentidos. Por el contrario, que sus reflejos son
mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde bien el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se cree un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el troca aparecerse en la oscuridad. Un pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Va la eternidad. Persigue cada día. Alguien pierde, alguien gana. Ave María. Decisiones, todo cuesta. Persígnate, salgan y hagan sus apuestas. Ciudadanía. Ya. Regresamos con Contracorriente en el aire y ahora sí entremos en materia económica, Juan. La pregunta es muy simple y muy sencilla. ¿Para dónde va el Ecuador económicamente? Bueno, nosotros tenemos distintos ciclos históricos de la economía. El siglo XIX era un típico orden, como se dice en sociología económica, incluso el régimen oligárquico, más bien terrateniente, casi feudal, comercial, que venía con muchas características de lo que los liberales llamaban el feudalismo, pues, a manos de los conservadores. En el siglo XX tenemos avances capitalistas. Yo suelo resaltar a la Revolución Juliana de 1925 como la bisagra entre el siglo XIX y el siglo XX histórico. Porque la Revolución Juliana introduce los conceptos fundamentales para superar el régimen oligárquico, que son, uno, papel regulador del Estado y fuertes capacidades del Estado. ¿Inspirada en la Revolución de Octubre? Un poco. En buena parte sí, claro. Sí. Pero también en la Revolución Mexicana de 1910, que la antecede, y en mucho inspirada en la Constitución Mexicana de 1917. Entonces, bueno, capacidades del Estado. Dos, impuestos. Los julianos crean el impuesto a la renta y fortalecen los impuestos directos sobre las herencias, pero sobre todo el impuesto a la renta que consideraron fundamental. Tres, legislación laboral. Los julianos, si bien antes, en 1916, se había establecido la jornada de 8 horas, los julianos introducen el derecho a la sindicalización, a la huelga, el contrato individual, el contrato colectivo, sí, incluyen vacaciones. Entonces hay la primera legislación social que se recoge más tarde en el Código del Trabajo de 1938. Pero si es que uno lee la Constitución de 1929, la Juliana, ya están allí esos derechos y el principio prooperario. Y que inspiró mucho el liberalismo colombiano, aunque años más tarde, porque yo recuerdo haber leído, no vivía todavía, pero el régimen liberal de López el Grande, que fue un poco el que impuso ciertos puntos socialistas en la Constitución colombiana, claro, y unos avances tenían cierta inspiración socialista sin duda alguna. Claro. Y por eso he afirmado que los julianos abren el espacio de la izquierda en el Ecuador, porque superan el liberalismo clásico, el conservadurismo clásico, y surge esta tendencia más social, y recurren al papel del Estado, a los impuestos y al trabajo como los grandes órdenes de construcción de una nueva sociedad. Como creador de riqueza. Entonces, bueno, si esos son los principios, después de los julianos se van perdiendo estos principios, se recuperan en algo en la década de los 60, y por eso hablaba antes de la Revolución Nacionalista de Rodríguez Lara, y en los años 70 con ese gobierno también se recuperan. Claro. E incluso el primer gobierno con que se inicia la democracia en el Ecuador desde 1979, el gobierno de Jaime Roldós, tiene muy claro una constitución muy progresista, la del 79, que afirma el papel del Estado, el papel de los impuestos y el papel de los derechos sociales y laborales. Claro, ese es el esquema. Conforme avanzan la década de los 80 y los 90, esos principios se pierden. Se pierden. Y particularmente desde el gobierno de León Febres Cordero, que desconstruye todos esos principios para darles el único sentido de construcción bajo los intereses empresariales y particularmente la oligarquía de Guayaquil. La vieja concepción de que si hay riqueza,
la riqueza gotea hacia abajo, Sí, hacia el pueblo, supuestamente. lo cual jamás Nunca ha ocurrido. ha ocurrido. Nunca ha ocurrido. Jamás ha ocurrido. Entonces, claro, León Febres Cordero, a pesar de la Constitución, que no hizo caso, inaugura el disminuir las capacidades del Estado, el flexibilizar el trabajo y el de debilitar los impuestos directos. Políticas que seguirán los otros gobiernos hasta el 2006, y particularmente Sixto Durán Ballén, Yamil Maguad, Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez, Ajá. particularmente ellos. Entonces, Rafael Correa, el gobierno de Rafael Correa, históricamente hablando, lo que ha hecho es, en su ciclo 2007-2017, recuperar 3 de los antiguos principios básicos que venían de desde la Revolución Juliana. Esto es, devolver capacidades al Estado, fortalecer el sistema de impuestos y fortalecer derechos sociales y laborales. La Constitución del 2008 consagra estos principios y los amplía, porque he reducido estos O sea, 3, pero hay otros. El fantasma del socialismo para la El derecha. sistema del buen vivir y todo esto. Ajá. Entonces, claro, todo esto a los grupos tradicionales y a los empresarios tradicionales, que por cierto en el Ecuador siguen siéndolo, porque a veces parece que nuestros empresarios son muy lúcidos y muy de avanzada, no es cierto, tienen Son retrógrados. conceptos Sí, muy conservadores y retrógrados. muy atrasados. Entonces, bueno, para ellos este tipo de modelo les parecía siempre un modelo estatista y combatían ese estatismo de Correa. Ujú. Y de paso el autoritarismo, el hiperpresidencialismo y todas estas cosas. Pero Correa edificó un modelo económico sobre la base de la idea del buen vivir, pero concentrado en que el Estado tiene que tener un papel central en la economía, tiene que brindar servicios públicos de calidad en educación, en salud, en seguridad social, en vivienda, y eso estábamos construyendo. De paso, por ejemplo, se le inculpa que él suprimió el pago del 40% de los aportes del Estado al IES, y eso lo hizo desde el 2014 o 2015, me parece, no antes. Pero se olvidan que él pagó toda la deuda que no se había pagado, al antes. IES desde la época de León Febres Cordero, es decir, de 1985 hasta 2008, cuando paga Correa esa deuda. Y se olvidan que el Seguro Social fue fortalecido con la inclusión de la mujer o el marido de un trabajador afiliado, de los hijos menores de edad, campesino. el seguro de autoafiliación, etcétera. Claro, ahora dicen, pero nunca lo financió. Bueno, ese es el desafío, tocaba hacer que financien, pues. Y el actual gobierno y los otros lo que tienen que buscar es cómo financiar un sistema de seguridad social, Que sea público. social, público. Exacto. No pensar que como no tengo financiamiento, entonces quebremos nomás al IES y hagamos el negocio de las aseguradoras privadas, que es lo que está atrás cada vez que se ataca a la seguridad social. El modelo chileno de las... Que no sirvió para nada, según se está viendo ya, ¿no? No ha servido para nada, un poco no estoy de acuerdo contigo, ha servido para mucho, para arruinar a un país. Para acumular riqueza en un sector, no hay duda alguna. Entonces, claro, ese modelo, que podríamos denominarle modelo de economía social, estuvo en proceso de construcción, claro. 10 años siguen siendo poco para construir un modelo de esa naturaleza. Obvio. Peor 4 años. Peor 4 años. Entonces, claro. lo que nosotros estábamos es encaminando en América Latina, en el Ecuador, perdón, un modelo que también en América Latina se ha buscado desde la época de los viejos populismos. Getúlio Vargas, de Juan Domingo Perón, Lázaro Cárdenas. Desde esa época igual se trató de construir un modelo de economía social. Entonces la pugna ha sido entre un modelo de economía social y un modelo de economía bajo el sentido y los intereses de los empresarios. Llamémosle y bauticémosle nuevamente como una economía empresarial. Entonces la pugna es esa, una economía social o una economía empresarial. Sí. Entonces la economía social desde el 2017, está interrumpida en el Ecuador por el gobierno de Lenín Moreno, que ha construido un modelo de economía empresarial, siguiendo las líneas de lo que ya ocurrió en los años 80 y 90. Lo cual es tremendamente injusto por una razón, Juan. Es decir, que no sé cómo no se ve esa realidad.
la economía empresarial concentra la riqueza en las pocas manos de los empresarios y eso no gotea hacia abajo. Los resultados ni siquiera están en los análisis ecuatorianos, están en las instituciones internacionales. Yo en varios artículos he insistido, para que no se crea que es uno el que está pensando el asunto, he insistido que se revisen, y cito incluso las fuentes, los informes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del PNUD de las Naciones Unidas y de la CEPAL, cómo evaluaron el periodo 2007-2017. Y todos, sin excepción, evalúan muy bien. El Banco Mundial lo que sí dice en uno de sus informes últimos de abril del 2017 precisamente, dice que de todas maneras desde el 2014 se aflojó la política del gobierno, lo cual sí es cierto, pero se estancó, dice, no dice disminuyó, se estancó la distribución de la riqueza y la disminución de la pobreza, se estancó. Pero con el actual gobierno cayó definitivamente, que es otra cosa. Sí, entonces, claro, es fácil decir esto es herencia del gobierno anterior. Pues no, no es herencia del gobierno anterior, es la herencia que hubo, de acuerdo con los organismos internacionales, dan a entender que hubo un progreso, una modernización económica, un adelanto económico y un enorme progreso social. Bueno, la corrupción mató todo eso. Incluso podemos decir, de acuerdo, pero hubo un logro social importantísimo. Acuérdate que también hubo la crisis de la baja de los precios del petróleo, el país se quedó sin recursos. Entonces, claro, se quedó sin recursos. De lo que se trata cuando se habla de descorreizar la sociedad, se habla con el propósito de no mirar los logros económicos y sociales del periodo 2007. Sino las falencias. Sino simplemente o destacar falencias o ocultar lo que es lo que está ocurriendo, ocultarlo de la historia. Se acabó, no hay. O inventarse los errores. E inventarse, ¿no? Porque, por ejemplo, se ha dicho, un alto funcionario de Estado dice que siguiendo la senda del gobierno anterior estábamos camino a Venezuela. Todo lo contrario. Los análisis internacionales, que son análisis más seriecitos que las opiniones de algunos ecuatorianos, dicen que la economía ecuatoriana precisamente no estaba siguiendo el camino de Venezuela. Sí, iba más bien por el camino de Bolivia, de la Bolivia de Evo Morales. E incluso estaba mejor en términos de desarrollo económico y de orientación económica que la economía de Evo Morales. Claro, la de Evo Morales tuvo más logros sociales, eso sí es cierto. Claro. No, y además hay que tener en cuenta que, como quiera que sea, cuando empezó Evo Morales y cuando empezó Rafael Correa, ambos recibieron países muy distintos. Ecuador tenía un nivel de desarrollo más alto. Bolivia era uno de los países más pobres de América Latina. Pero a veces suena esto como propagandístico, ¿no? Cuando a uno le oyen defender esta situación de la economía, le dicen, claro, es que este es correísta. Bueno, no me importa lo que digan, pero están los datos, están ahí los estudios internacionales, acudan al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, que no son instituciones correístas. Bueno, ahí están diciendo lo que yo estoy repitiendo ahora. Simplemente para comenzar. Ahí están los números. Están los números, están los resultados. Sí, sí. Entonces, otra cosa es lo que está ocurriendo en la actualidad. Entonces, no es cierto que se dio un giro en la economía porque era necesario e inevitable. Se dio un giro en la economía para construir otro modelo, el modelo empresarial. Porque suponiendo que tenía, como así era, una serie de limitaciones, el modelo de economía social que se construyó en la época de Correa, era la oportunidad desde el 2017 para arreglarlo de otra manera y superar los límites que tuvo el anterior. Para corregir pero no para girar a un modelo empresarial. Exactamente. Entonces ahí sí estamos en unas ondas distintas. Lo que hicimos es cambiar el modelo A por el modelo B. En lugar de seguir el modelo A, corrigiéndole a la A, volviéndole más bonita, más presentable, para poner esa imagen. Un moñito, algo. Juan, hagamos un intervalo poético musical. Me traje un poema de Jorge Luis Borges, ya va siendo muy recurrente que es mi escritor favorito, sí. Pero hay un poema de amor que es muy extraño en Borges, porque el amor y Borges como que no se llevaban muy bien, ¿no? Tal vez por su vida tan ceñida a los libros, tan dedicada a la cultura, a la creación literaria. Para él como que la vida no existía. Él la vida no la vivía, sino que antes la leía. De que sigas, alguien me decía, ustedes que viven entre los libros, y me decía con un sarcasmo medio especial, decía, ustedes que viven entre los libros siempre tienen dificultades amorosas. Entonces yo respondí, no,
hacemos el amor entre libros. Claro, sí. Entre páginas. Bueno, el poema de Borges y la canción que sigue, César, sería Sendas Distintas, el bello pasillo de Jorge Araujo Noguera, dedicado a nuestra Carlota Jaramillo. Pero veamos el poema de Borges, se llama El amenazado. Es el amor. ¿Tendré que ocultarme o que huir? Crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes, el ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño? Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal, ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Es un hermoso poema. Y hay un verso que me llama mucho la atención, siempre me llamó la atención, y te hago una pregunta aprovechando que tu amigo te recriminaba que por vivir entre libros no te enamoras, lo cual es mentira. ¿No es cierto que todos tenemos una esquina por la que no nos atrevemos a pasar? Sí, ¿te acuerdas? A veces hay que decir, por esta esquina pasé, pero no quiero acordarme. No quiero acordarme, exactamente. Y ahora vamos a las sendas distintas del bello pasillo que Jorge Araujo Noguera le dedicó a Carlota Jaramillo. Y que nos recuerda mucho a los enamorados tardíos. Del día, tú ni siquiera vives todavía, y yo ya de vivir tengo pereza. Sin embargo, cual busca la tibieza del sol la planta que florará ansía. Persisto con afán tu compañía para que me calora mi tristeza. Persisto con afán tu compañía para que me calora mi tristeza. Yo soy el viejo soñador, tú la niña apasionada, y cantando en la luz vas como el ave, mas al mirarte cerca me figuro que yo soy
necesito un rosal abierto con tu amor. Ya. Bueno, seguimos ya en el último segmento de Contracorriente en el Aire y hay un par de temas o un par de temas que quiero comentarte, Juan, para que los analices. Es política y medios de comunicación y elecciones de 2020 y futuros candidatos presidenciales. ¿Cómo ves ese panorama? Muy rápidamente, el día viernes, mañana, yo voy a tener una charla vía internet con Francia y me decían allá que está ocurriendo lo mismo que está ocurriendo en toda América Latina en cuanto a medios de comunicación. Y este es un fenómeno que inquieta mundialmente. En efecto, los medios de comunicación están jugando un papel político activo al servicio del poder e incluso ocultando, tergiversando o manipulando cierto tipo de informaciones para que o aparezcan como verdades, cosas que no las son, las fake news, o se disminuya, minimice o desvalorice acontecimientos históricos sustanciales, como es en el caso del Ecuador, el levantamiento indígena y popular de octubre. La presentación de las marchas, minimizando es las increíble, marchas entonces minimizan, y maximizando ocultan lo poco violento. Exacto, y maximizan ciertos fenómenos. Pero este es un fenómeno mundial. Los medios de comunicación, como son empresas, están cumpliendo el papel político de favorecer al modelo que esas empresas han implementado en el mundo. Eso está muy claro. Y en el caso del Ecuador, eso es evidente de parte de los sectores de la gran prensa privada, de los medios de comunicación privados, que apuntalan el modelo que actualmente se está construyendo y que combatían el modelo de economía social. Y que a su vez toman posiciones políticas evidentes frente a la sociedad, como tratar de negar, ocultar o convertir en violencia y exclusivamente violencia el acontecimiento de octubre del año pasado, que fue un acontecimiento que hay que leerlo también históricamente. Entonces, están jugando ese papel. Y los medios alternativos todavía no tienen esa enorme capacidad de influir grandemente, excepto en ciertas circunstancias. Excepto en ciertas circunstancias. Y ciertos, pero no en la cotidianidad, porque en la cotidianidad unos pocos, porque tenemos en la televisión tenemos, y digamos los más conocidos, Hispan TV, Telesur y RT. No hay más en América Latina. No hay otras alternativas. En la radio hay un poco más de pluralidad. El ejemplo de Radio Pichincha se duplica, digamos, aquí en 2 o 3 lugares más, pero no más. Y en esto meto una cuña, porque es una obsesión mía y un proyecto mío. Contracorriente en el Aire quiere ser contracorriente en papel por una razón, porque el medio escrito tiene permanencia. Y América Latina necesita un medio escrito continental que diga lo que estamos diciendo, que lo ponga en papel para que tenga permanencia. Estoy de acuerdo. Entonces, claro, el cuestionamiento a la prensa, a los medios de comunicación tradicionales y empresariales es evidente en todo el mundo. Y en el Ecuador, sin duda alguna, están cumpliendo un papel político evidente y están tratando de dirigir a la sociedad ideológicamente en una línea de entendimiento de los procesos que estamos viviendo en el país y de la economía nacional. Por ejemplo, hacer una campaña como se hizo últimamente de festejar la dolarización y que todo el mundo alabe la dolarización. Bueno, yo escribí un artículo y bueno, celebrar esto es como celebrar la conquista española en América. Claro, más o menos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y con respecto a las candidaturas, todavía el panorama no está claro, por más que ya hay ciertos síntomas. Guillermo Lasso y Jaime Nebot bien podrían ser los candidatos de la derecha, divididos entre los dos, y según entiendo en Guayaquil, la bronca es fuerte, política y personal, pero no económica, porque el modelo económico coincide en los dos, en lo que sea, cualquiera que llegue, haga lo mismo. Y la derecha se une muy fácilmente en su objetivo principal, que es el dinero. Basta oírles, no a los impuestos, no al Estado, achicar al Estado, flexibilizar el trabajo, lo mismo. Cualquier cosa personal o política se puede hacer de lado para centrarse en el objetivo económico. Las izquierdas están por el momento multidivididas, ¿no? Y con estos llamados a crear un frente cívico, con exclusión del correísmo y cosas así, lo que apuntalan es a crear otra vez círculos
pequeños, cerrados, y quizás se reproduzca lo del 2013. Todos juntos no sacan el 5%. Para hacer la metáfora futbolística, como chimbadores del proyecto. O se renueva social. la izquierda o si no estamos complicados. Sí. O se renuevan estos partidos tradicionales o si no estamos complicados. Tú tenías una inquietud con respecto a la asamblea. ¿Qué está pasando? Bueno, en la asamblea también hay el juego de intereses en función del poder, porque eso, si es que uno examina la historia de los congresos desde 1979, finalmente de una u otra manera se van acoplando al poder. O el poder les compra. Antes se hablaba del hombre del maletín. Ajá. Finalmente toca. Ahora debe ser Recuerda el hombre, que Osvaldo Hurtado, por ahora es ejemplo, el hacker de la transferencia. Osvaldo Hurtado hizo un esfuerzo importante por diferentes vías para lograr que Gary Esparza del CFP vote por el gobierno, porque el CFP había estado en contra permanentemente. Entonces, bueno, ahí hicieron un arreglo, las aduanas, toda esta cosa. Y en la asamblea, como también se ha vuelto una asamblea conservadora, me sorprendí el otro día de ver un Twitter de alguien que hablaba de la ley de familia. Bueno, yo examiné esa ley. Voy a bautizarla. Esa es algo así como la ley del medioevo para el siglo XXI. ¿En qué Unos consiste la ley de... Por ejemplo, entre otras cosas, muy rápidamente, equiparar el matrimonio religioso de cualquier género al matrimonio civil, con lo cual liquidan el laicismo y el matrimonio civil. Eso es tumbar la estatua de Alfaro. Por poco. Antes incluso Sí. de eso, ¿no? Cosas así. No, ¿Es posible que eso prospere en la asamblea? Yo espero que no, porque viendo desde un ángulo, esto parece Pues eso es ridículo y una 120 desfachatez, años. ¿no? Parece ridículo, pero como está como proyecto y como se ha presentado, entonces esto responde a este tipo de grupos pro vida, antiaborto, por la familia, que son bastante fanáticos, conservadores y la intromisión religiosos, de ¿no? las sectas protestantes en el Ecuador. Pero este no es protestante, que este es que es católico. feroz. Estos son católicos, no, ni siquiera son Sí. evangélicos ni protestantes, estos son de los Bueno, grupos, los estos católicos, fanáticos católicos, los ¿no? católicos siempre Ultraderecha completa. Los católicos siempre ven el matrimonio religioso Entonces, este tipo como de vínculo ley, civil. es eso que yo leí, claro, no podemos resumir todo aquí, pero ese tipo de ley me parece increíble que se presente, que hagan caso, una cosa así, sería ya el colmo. Pero bueno, en fin, esto ocurre mientras la asamblea tiene que preocuparse de otras cosas, empieza a preocuparse de cualquier otro asunto. Esto ocurre y podría suceder. Espero que no. Esperemos que no, esperemos que no. Lo más importante es que en el 2021 sí tenemos que procurar una unidad alternativa de los sectores de izquierda, progresistas, democráticos, para retomar el camino de una economía social, porque si no, el neoliberalismo empresarial nos va a matar. Ya se ven los resultados sociales ahora, se están viendo, las estadísticas del INEC dan cuenta de cómo la pobreza aumenta. La pobreza aumenta. La redistribución de la riqueza se cortó. Sí, se ha incrementado, de acuerdo con datos del SRI, se ha incrementado la concentración de la riqueza y se ha vuelto un fenómeno que ya parecía que estábamos solucionando, elusión tributaria. Y si ciertas clases medias han bajado a la pobreza, significa que una gran parte de la pobreza ha pasado a la miseria. Porque todo terrible, claro eso que empuja desde arriba va hasta el fondo. Entonces, ¿no es pretender cierto? que todo esto es culpa de Correa me parece fantasioso. Sí, ¿no? ya Pero también es el asunto, tenemos que asumir la responsabilidad de construir un país nuevo, no solo a la base de los mitos del pasado, sino pensando, necesitamos una economía social al servicio de los ciudadanos. Y ese tipo de economía es contrario a la economía empresarial. Esto sí está muy claro. Pero fíjate tú, Juan, que una economía social es beneficio para todos, incluidos los ricos y los empresarios. Claro. Porque de lo que yo recuerdo, y estadísticamente está ahí, están los números, en el decenio de Rafael Correa no dejaron de ganar plata los grandes empresarios, ganaron bastante. Y además, Bueno, una última cosa, necesitamos empresarios tipo Henry Ford. ajá. ¿Qué hizo Henry Ford en los años 20 y 30? Introdujo el salario de $5 por hora, lo que les puso los pelos de punta a todos los industriales que pagaban 1, 2 y máximo $3 por hora. Fijó la jornada de 40 horas en sus empresas. Peor, Henry Ford parecía que el comunista. obrero pudiera comprar sus automóviles. Y financió para sus propios trabajadores Claro. la venta de los automóviles económicos Ford para los trabajadores. Bueno, él es un gran impulsor de la economía social. La economía social. Es un gran impulsor y así se lo tiene.
Ojalá habría ese tipo de Ojalá empresarios por tuviéramos acá. ese tipo de empresarios. César, ¿terminamos con Sur de Homero Mansi o no hay tiempo? Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por su presencia en este programa. Será hasta la próxima semana, el jueves a las 4 de la tarde. Trataremos de hablar de política internacional, que también está álgida. Muchas Buenas gracias. tardes. Gracias, Juan.